En abril de 2011 se firma una carta de entendimiento. Claro, se firma, pero también hay que entender un poco, ya lo decía el compañero de aquí de Perú, decía que gestión de riesgo, cambio climático tiene que ver mucho también con la cultura de la gente, ¿verdad? Entonces, en Galápagos siempre se pensó que no pasaba nada y éramos muy felices, muy contentos, se hicieron muchas cosas en el tema ambiental. Cuando hablábamos de cambio climático y adaptación, pensábamos que era cómo lograr que se adapte o pueda resistir a un evento del niño, un pingüino, los lobos marinos y todas aquellas especies que podían ser afectadas, ¿no?, en la parte ambiental. Pero nunca se nos ocurrió que nosotros, el ser humano, tenía también que participar en estas actividades. Y cuando sucedió el evento de Japón, el tsunami de Japón, ¿no?, en marzo de 2011, eso realmente, bueno, si generar una cultura de gestión de riesgos debe llevar unos 10 años, 20 años, ese evento nos sensibilizó tanto que recién ahí nos dimos cuenta, en la parte insular, de que éramos totalmente vulnerables ante un tsunami. Más del 80% de la población de Galápagos está sentada en el filo costero. Entonces se generó un pánico, una preocupación, y decir, bueno, sí pasa. O sea, somos parte del contexto internacional y aquí sí pasa. Entonces el alcalde que al principio, el que está allí, que decía, no pasa nada en Galápagos, él firmó. Pero aún así firmó el acuerdo y a partir de ahí podemos decir que empezamos poco a poco a generar un cambio de actitud. Pero para ello había que generar capacidades tanto en la parte de la institucionalidad pública como en la parte del sector privado. Entonces se hizo acercamiento tanto con los concejales, los representantes de la sociedad civil, autoridades de la Junta Parroquial. El Progreso. En San Cristóbal, que es una isla que tiene el mismo nombre del cantón, hay dos localidades, la parroquia urbana que está en el puerto y la parroquia rural que está en la parte alta de la isla. Entonces ahí empezamos por preparar un diagnóstico para entender qué pasaba, cuáles eran, en cierta forma, las vulnerabilidades de la parroquia Progreso. Entonces se hizo un trabajo de campo. Posteriormente también, unido con esto, se hubo que generar también en cierta forma o impulsar una herramienta o un instrumento que ha diseñado el organismo rector de la gestión de riesgos a través de un manual, el cual no había sido aplicado. Entonces empezamos a constituirlo, organizarlo, decir, señor, ustedes cuentan con este instrumento, utilícenlo para poder mejorar la coordinación interinstitucional. Como ya bien lo decía, no es solamente el alcalde, son funcionarios, sino que tiene que ser un trabajo integral. Es así que se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional, ¿no? Y el municipio generó el primer instrumento, que es una ordenanza de creación de la unidad de gestión de riesgos. Así es que se trabajó, bueno, aparte de eso también es la parte de trabajo participativo con la comunidad, y se empezaron a generar herramientas, ¿no? Generar espacios, decir, sí, el 80% de nuestra población es vulnerable a los temas nacionales. Esa es la principal amenaza que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer eso? Nada. Entonces se diseñaron mapas, zonas seguras, para que si sucede otra vez ya sepamos a dónde ir, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Y cuáles son las posibles zonas que mayormente podían ser afectadas? Se trabajó con la comunidad, se trabajó con los centros educativos para que los niños, que son bastante receptivos, entiendan y se hicieron prácticas de cómo deben evacuar, con orden, con tranquilidad, para poder, en cierta forma, enfrentar otro caso parecido a lo que sucedió en marzo de 2011, con mucho más orden.
Entonces, ya teníamos herramientas, ya habíamos activado la institucionalidad, ya los mecanismos de coordinación, se generó esta herramienta y hay que poner en práctica. Así es que, por primera vez en Galápagos, se generó un ejercicio de simulación y de simulacro. Nunca antes lo habíamos hecho, porque repito, siempre decíamos, no pasa nada. Entonces el organismo de defensa civil que estaba ahí, prácticamente nunca hizo o nunca pudo incidir en la comunidad para que le colabore en actividades que tenían que ver con respuesta y prevención. En otras palabras, era un organismo que estaba ahí y realmente no podía llegar a la comunidad por ese problema cultural. Así es que trabajamos con ellos y ustedes pueden ver ahí las imágenes, movilizamos a prácticamente la mitad de la población del puerto para que participe. Entonces se incidió de una manera rápida en la conciencia de la colectividad. Luego de eso dijimos, bueno, hemos generado herramientas, pero sirvió, estuvo bien diseñada, ¿no? Y entonces surgieron algunas voces que decían, sí, creo que esa no es la ruta, que esa no es la ruta, que mejoremos esto. Entonces ya empezaron a contribuir con sus ideas, con sus conceptos, que por supuesto fueron tomados en cuenta e incorporados en nuevas herramientas, ya un poco más aterrizadas, que también, por supuesto, fueron socializadas al interior de este mecanismo de coordinación interinstitucional. Se elaboró también unas encuestas, ¿no?, para poder entender cómo estaba la percepción de la comunidad frente a la temática de riesgo y para poder elaborar o tener un poco el conocimiento, que saben que si no hay identificación de los impactos y vulnerabilidades que pueden haber en el territorio, ¿no?, y que puedan afectar al sistema ambiental y social, difícilmente se puede entender cómo podemos pasar a la segunda fase que tiene que ver con mitigación y adaptación. Así es que empezamos por elaborar ahí, nos colaboraron los conscriptos de la zona, bueno, estuvieron algunos compañeros, se sistematizó la información y que luego igual fue el resultado, ¿no?, de análisis de vulnerabilidad fue socializado y con todos los integrantes del comité. Ustedes ven, todo el mundo trabajando en esa línea. Todas esas herramientas el municipio las utiliza con puertas abiertas para que siempre los estudiantes estén atentos y vean que eso no se olvide de lo que ocurrió en 2011 y puedan ver una mejor respuesta frente a estos eventos. Y ahora la parte que tiene que ver con el ordenamiento territorial lo va a explicar aquí mi compañero en unos minutos, pero generalizo y rápidamente que los organismos locales que tienen que ver con el desarrollo ya incluyen dentro de su plan de ordenamiento territorial, dentro de su planificación, obras que tienen que ver con mitigación. Cuando veamos una casita y la casa inundada siempre, ahí tiene un borde, una protección, y lo mismo acá en el hospital regional, que fue construido en una zona de riesgos. Nunca pensaron que ahí había que hacer otras obras de mitigación, pero que ahora ya han puesto presupuesto para proteger el área porque saben que es una zona de riesgo. A continuación les acompaña el arquitecto Guerrero, quien explica algo más de lo del Ministerio Territorial. Buenos días con todos, mi nombre es Francisco Coronel, soy técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de San Cristóbal en Galápagos. Yo voy a referirme al tema del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Yo quisiera hacer referencia a una frase célebre que el biólogo inglés, después de la visita a Galápagos, San Cristóbal, desarrolló su teoría y señalaba que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que prevalece, sino la que mejor se adapta al cambio. Y de eso justamente se trata esto, aprender a adaptarnos y mitigar. En ese contexto, Galápagos, al ser un sitio irreemplazable en el mundo, un entorno, una circunscripción geográfica, tiene leyes especiales. Por lo tanto, allá se habla del Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial.
Sin embargo, el concepto viene a ser el mismo, pero con más cuidado. Somos un área urbana que está rodeada de un parque nacional y este, a su vez, rodeado de la segunda reserva marina más grande del mundo. Entonces, entrando en materia, el uso y ocupación del suelo urbano y rural, las actividades que se desarrollan sobre su territorio y también la política pública o la normativa que rige para el efecto, ahora ya debe contener el componente de gestión de riesgo. Por ser una variable nueva que antes no había sido contemplada, ahora ya va a contener los planes de desarrollo. Los resultados esperados y que ya se están obteniendo, tenemos el mejoramiento del análisis de amenazas. Con los técnicos de Ecocosta, el apoyo de ellos, los del plan municipal, la Secretaría Provincial de Gestión de Riesgo, se desarrolló un trabajo que ya señalaba mi compañera. Se identificó todos los problemas, vulnerabilidades y amenazas en el tema natural, antrópico, dentro de nuestro territorio. Se elaboró también el análisis de exposición a vulnerabilidades de la población y elementos esenciales para la funcionalidad de la ciudad. Me refiero a la identificación de hospitales, escuelas, una serie de instituciones públicas que son importantes y deben estar plenamente identificadas y enlazadas a todo lo que es el plan de contingencia para evacuación ante un tsunami o un desbordamiento de encauzamientos que ya lo tenemos en tres encauzamientos atraviesan el entorno urbano. Se elaboró también una agenda de reducción de riesgo para el Cantón San Cristóbal, con participación y comprometimiento de las instituciones a trabajar sobre eso. En esta agenda se identificó problemas, programas, actividades que deben desarrollarse para llegar a este fin y objetivos de la mitigación del riesgo. Esto se socializó una vez que se concluyó toda esta fase de elaboración de estos estudios y fue validado por los miembros de las mesas técnicas, de las 7 mesas técnicas que componen el manual de gestión de riesgo y fue aprobado. Tenemos una rápida descripción de lo que fue el trabajo que ejecutamos, que en parte ya lo dijo Grace. En la parte de diagnóstico se elaboró la recopilación de información primaria que corresponde a entrevistas, a visitas directas al sitio, a visitas con la comunidad, con las personas del sector. Se realizó trabajos de campo, encuestas, sondeos, incluyendo también una matriz de percepción de la ciudadanía, de cómo ellos percibían ahora este nuevo componente del riesgo. Ahora ya tienen la cultura de lo que es la gestión del riesgo, el cuidado, y ya saben, por lo menos, cuando hay o va a haber una alerta de tsunami. Hemos tenido ya dos en el 2012, una a inicios de este año por eventos que ocurrió en Chile. Ahora la gente tiene ya esa conciencia, los niños de las escuelas también han recibido ya capacitación, se ha hecho simulacros. Tenemos también como segunda fase la recopilación igual de información secundaria, encuestas, sondeos, elaboración de documentos de análisis, disposición de vulnerabilidades. Todo esto se resume en mapas georreferenciados que los vamos a ver más adelante, aunque sea de una forma más rápida. Dentro del manual de la Secretaría Nacional de Planificación tenemos dividido las categorías o sistemas de análisis en 6: el sistema sociocultural, el sistema económico, el sistema de asentamientos humanos, el sistema de movilidad, conectividad de energía, sistema político administrativo. En cada uno de estas instancias se ha ido identificando las vulnerabilidades, todo lo que se ha identificado, los problemas, las amenazas, de tal manera que en el informe final fue socializado, como dije, fue publicado, fue difundido, y esto tiene también dentro de la agenda una etapa de seguimiento, evaluación y cumplimiento de este plan. Como les decía, esto se ha hecho utilizando la herramienta del ARGIS versión 10.1 y todos estos mapas han sido validados. Aquí tenemos rápidamente todo lo que es el área agrícola. Tenemos todo lo que corresponde a áreas de desbordamiento de encauzamientos. Acá tenemos áreas del área café que corresponde a vegetación introducida que ahora ha crecido en su extensión, que aunque es algo negativo en cierto punto, aunque no fue debidamente, oficialmente, los datos tomados por años,
Sin embargo, los lugareños aseguran ahora que tenemos más agua dulce que antes. Es debido quizá a la evapotranspiración de las plantas, pero tenemos más biomasa y por lo tanto más agua. Aquí tenemos los mapas. Este es un mapa que corresponde también al área urbana, al área agrícola, en lo que tiene que ver con especies invasoras. Acá en lo que tiene que ver igual con lo mismo, el deslizamiento de masas. Acá vemos ya las medianas que atraviesan la ciudad, que son 3. Vemos Puerto Vaquerizo Moreno, la Bahía de Naufragio. Somos 7.475 habitantes. Vemos aquí ya los planos que corresponden a la identificación de los elementos esenciales. Acá los puntos críticos. Aquí tenemos algo que ocurrió y no queremos que vuelva a pasar, un derrame ambiental que fue ocurrido en el año 2001, donde se derramó 240.000 galones de diésel. Afectó a la reserva marina, lógicamente, animales de especies únicas en el mundo. Estos son gráficos de lo que ocurrió en las marejadas y el último tsunami del Japón. Bien, creo que con esto rápidamente hemos podido describir el trabajo que se ha hecho, la colaboración que hemos tenido de ADMICO y en